Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda de nuevo su amigo Diego Alcalá en este segmento en el que el día de hoy vamos a hablar sobre los inversionistas. Un tema por lo menos candente en el mundo de las adquisiciones y que queremos analizar tanto beneficios como puntos no tan a favor en este sentido. Definitivamente yo parto de la idea de que trabajar con los inversionistas adecuados siempre puede traer grandes beneficios para los involucrados y para el negocio, pero también hablemos de inversionistas o hablemos de socios, elegir a un mal inversionista o a un mal socio pues puede destruir un negocio por lo menos. Trabajar con inversionistas nunca ha sido una decisión de sí o no, no es tan sencillo. Cada caso es un caso, como nos gusta decirlo, y siempre hay demasiados factores que considerar cuando pensamos en incorporarlos a un proyecto. En este caso, y como estamos hablando de Comprando América, vamos a analizar la parte de inversionistas desde el approach de adquisición de negocios. Y es importante tener esta conversación. Quiero profundizar más en la cuestión de los inversionistas, sobre todo porque hemos hablado mucho de que las adquisiciones en Estados Unidos nunca son tan simples, no son un tema de pues vale el negocio $1 millón, entonces voy y deposito $1 millón cash, sino que normalmente se estructura en diferentes partes, en diferentes maneras de pagar. Son negociaciones que implican una robustez en cómo se construye el deal, que nosotros le llamamos. Entonces, para empezar con este tema, primero hablemos de definir ¿quiénes son los inversionistas? ¿No? En este caso, cuando hablamos de adquisiciones de negocios, pues el inversionista es el que proporciona el capital a cambio de rendimientos o a cambio de un porcentaje del negocio. Vamos a resumirlo así. Y quiero hacer muy bien la diferencia entre un inversionista y un socio. Porque a veces el inversionista puede ser una persona física, puede ser una empresa, puede ser un fondo. Sabemos que el mercado de capitales en Estados Unidos es mucho más robusto, mucho más sofisticado. Y por eso es importante que dibujemos la figura del inversionista como este componente que lo que busca es generar rendimientos al aportar su capital, ya sea en forma de acciones o ya sea en forma de deuda. Que en este caso en particular creo que me quiero ir al lado de las acciones, de cuando el inversionista adquiere una participación en tu empresa y no en el caso de la deuda, que es cuando pues te prestan el dinero y hablamos de otro tipo de esquemas y otro tipo de garantías que cruzan otros factores, que no es el punto que queremos analizar hoy. Claro que aquí hablamos de inversionistas porque para adquirir un negocio siempre se va a requerir el componente del capital y lo ideal es no siempre depender de nuestra propia capacidad de financiar cada deal, sobre todo si nos hacemos expertos en encontrar oportunidades. Es importante que vayamos desarrollando esta capacidad de encontrar métodos de financiamiento y en este caso el método que vamos a explorar pues es el de los inversionistas, que aunque existen muchas maneras de financiar una adquisición, hoy vamos a profundizar en esta porque pues al final el inversionista es solo una de ellas, ¿no? Hemos hablado de bancos, hemos hablado de SBA, hemos hablado de seller financing, que es cuando el vendedor hace este financiamiento con ciertas condiciones. Entonces, lo que queremos hilar hoy es que la figura del inversionista normalmente, a diferencia de otras estructuras de financiamiento de deals, puede traer más beneficios que solo lo económico. Por ahí existe la figura de los inversionistas activos como Bill Ackman, que son casos donde el inversionista no solo busca aportar capital y generar un retorno sobre su dinero, sino que busca activamente participar en esas negociaciones. E incluso estos inversionistas suelen involucrarse en deals donde no necesariamente la estructura del acuerdo requiere capital, porque son inversionistas que saben que ofrecen mucho más que solo capital. Entonces, para detallar más en esto es importante que hablemos de los principales beneficios de trabajar con inversionistas. El principal pues es reducir el riesgo y trasladarlo a otra persona, ¿no? El que aporte el capital, sobre todo si es a cambio de acciones y no de deuda garantizada o colateralizada a nivel personal, pues ahí ya estás reduciendo tu riesgo y ampliando tu capacidad de participar en otros deals. En segundo lugar tenemos el aprovechamiento de la experiencia y la red de contactos, que hago mucho énfasis en esto porque en lo personal considero que un inversionista que solo aporta capital
no necesariamente es un inversionista que vale la pena. Me gustan los inversionistas que, aparte de aportar capital, pueden aportar energía, experiencia, red de contactos, como ya lo dije. Evidentemente solo es un tipo de inversionista el que tiene esta figura. Construirte como inversionista de este tipo pues implica muchos años de experiencia, de conocimiento y de relaciones que le van a ir a aportar a ese negocio en el que inviertes. Y de ahí quiero pasarme al tercer punto, que es importante sobre todo cuando hablamos de comprar América, porque nosotros hablamos de adquirir negocios con la intención de posteriormente venderlos. Y es importante también participar con inversionistas que en el momento de vender el negocio o que te acompañen en ese diseño de plan de salida del negocio, que sepan muy bien cómo entran y cómo salen. Claro que el plan no va a ser perfecto ni se va a respetar a la perfección, pero un socio que tú sabes que 5 años después de haberte aportado con capital te va a ayudar a facilitar la estrategia de salida, creo que es un inversionista que te está aportando mucho más. Y bueno, la idea de estos rasgos es no solo decir, oye, pues vete por uno o prioriza uno, sino creo que valen la pena los inversionistas que te pueden dar varios de estos beneficios. Otro tema en el que te puede ayudar un inversionista es para superar los obstáculos financieros, en el sentido de que te ayude a conseguir más financiamiento conforme lo vaya requiriendo el negocio. Sabemos que depende mucho del giro y sabemos que hay giros muy intensivos en capital de trabajo, como lo puede ser el retail, por ejemplo, para el financiamiento de inventarios y para soportar en sí todo el ciclo de flujo. Pues puede ser muy interesante un inversionista que no solo te pone capital para arrancar, sino que se va a comprometer a ayudarte a financiar o a conseguir el financiamiento para los ciclos del negocio según la industria en la que te estás metiendo. Que me conecta con el quinto beneficio, que a lo mejor podría esto compaginarse en un solo beneficio, que es: busca un inversionista que te reduzca la presión financiera. Principalmente cuando una inversión no se clasifica como préstamo, pues no está sujeto a las mismas reglas de pago, que es también una manera de conectarlo con el primer punto de reducir tu riesgo, porque aunque un inversionista espera un retorno, pues a diferencia de un préstamo no vas a lidiar con plazos fijos, no vas a lidiar con cronogramas de pago, con tasas de interés elevadas y el, digamos, quitar este sofocamiento de la presión financiera pues siempre puede ser muy beneficioso. Ahora, el trabajar con inversionistas pues nunca está exento de desventajas, y también me gustaría ir brevemente por las desventajas. Creo que la principal desventaja de trabajar con un inversionista o riesgo, también lo podríamos llamar así, es trabajar con inversionistas que tienen visiones diferentes a la tuya. Hemos hablado mucho de que es importante que algún socio, algún inversionista tenga un set de valores similares y se puedan entender en cualquier resolución de conflictos, pero suponiendo que la parte blanda y humana queda resuelta, también hay que compaginar las visiones de qué vamos a hacer con el negocio. Evidentemente, cuando tienes un inversionista, se reduce la capacidad de asumir riesgos porque tienes que responder al respaldo y a la protección del inversionista, que esto no lo veo tan mal. Puede ser una desventaja para los que les gusta hacer negocios asumiendo muchos riesgos, o una ventaja para los que nos gusta trabajar más en mitigarlos. Va a depender mucho también de la negociación con tu inversionista, qué tanto cedes el control y la capacidad de gestión sobre el negocio, pero ese es un tercer punto a considerar, la cuestión de control y gestión del negocio. Dependiendo de esto nos lleva a un cuarto punto, que es el ambiente y la cultura del negocio. Hemos visto que se puede llegar a transformar según el exceso o la falta de involucramiento del inversionista. Todos estos temas los platico así de manera general porque son temas que tienes que considerar. Incluso te invitaría a tomar nota si es que trabajas o estás por trabajar con inversionistas. Son puntos que debemos considerar. Y una quinta desventaja que la gente podría mencionarlo, y en lo particular no tengo esta percepción, pero hay quien dice que siempre trabajar con inversionistas es una especie de falta de confianza en sí mismo. Yo no estoy de acuerdo, pero he platicado con inversionistas que dicen que su liberación de su autoconfianza se dio en el momento que empezaron a trabajar sin inversionistas, y es un punto que menciono porque para algunos pues se podrían sentir identificados con estos. Va a depender del caso. Para algunos sería mejor primero ganar experiencia, y para algunos sería mejor primero ganar confianza antes de trabajar con inversionistas.
Y ahora que ya analizamos ventajas y desventajas de trabajar con inversionistas, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuándo necesitamos entonces trabajar con inversionistas? ¿Cómo sabemos si es el momento adecuado para trabajar con inversionistas? Creo que son 3 puntos en términos generales que voy a echarme un clavado en cada uno de ellos, pero el primero es: ¿qué objetivos tienes tú? El segundo es: ¿ya comparaste los beneficios entre financiar con deuda o financiar con capital? Que si no hemos pasado por esa pregunta, hay que irnos un paso atrás antes de pensar trabajar con inversionistas, porque no todo siempre es deuda, ni tampoco todo siempre debe ser inversionistas. Tenemos que tener ese criterio y esa sensibilidad para elegir según sea el caso. Y lo tercero, y no menos importante: ¿qué estás dispuesto a ceder al trabajar con inversionistas? Entonces, para irnos por partes, cuando hablamos de tus objetivos, debes empezar preguntándote cuáles son tus metas. Obviamente en este negocio no estamos hablando de, en términos generales, metas de vida o proyecto de vida, sino en tus metas con ese deal en particular. Estás pensando en un inversionista, preguntarte si ese inversionista te va a ayudar a alcanzar esas metas o si por el contrario podría entorpecerlas. Seguramente si estás pensando en inversionistas, ya tendrás a alguien o un grupo de personas, posibles candidatos para ser inversionistas contigo. Entonces este es un primer punto a considerar, porque se empiezan a desarrollar más preguntas hacia abajo en cuestión de si ese proyecto lo estás haciendo porque buscas un estilo de vida específico, si vas a priorizar el retorno financiero, si vas a priorizar tu autonomía como dueño del negocio, si vas a priorizar en el negocio el impacto social o el beneficio personal o el beneficio financiero del negocio. Y acompañado a eso, y siempre para los inversionistas es bueno saber ¿cuándo esperas alcanzar esas metas? Porque si hablamos de metas financieras o de metas cualitativas, es importante tener por lo menos estimado en cuánto tiempo tienes que esperar el retorno o el resultado de esas metas, porque no todo siempre va a ser medido únicamente en dinero y tenemos que romper también ese paradigma. Pero creo que un buen ejercicio, y aunque va a sonar muy rudimentario, es siempre escribir de manera clara y ordenada, te diría que por prioridad, cuáles son las metas, cuáles son los innegociables. Hay muchos quienes comparan el trabajar con inversionistas o con socios con el matrimonio. Yo no estoy casado, no conozco la experiencia del matrimonio, pero lo que he escuchado en cuestión de negociación y de pláticas previas, pues creo que podría ser muy similar. ¿Y por qué es importante hablar de las metas? Pues porque hay ventajas y desventajas en el financiamiento con deuda contra el de capital, y siempre hay muchas formas de financiar un negocio, como lo hemos mencionado. Por ejemplo, si quieres comprar una empresa pero no calificas para un préstamo o no puedes pagar el enganche, entonces quizás tu única opción va a ser considerar traer a un inversionista que te ayude con el financiamiento. Pero si tú estás en la posición donde sí puedes cubrir el préstamo y sí puedes cubrir el enganche por tu cuenta, pues tal vez habría que analizar muy a detalle con estos puntos que te estoy planteando si te conviene o no sumar a un inversionista. Y sobre todo esa conveniencia en este caso donde tú sí puedes abordar y cubrir el préstamo y el enganche, pues vas a tener que ir a analizar los beneficios intangibles que te va a aportar ese inversionista. Su experiencia, su red de contactos, su visión estratégica, su acompañamiento en el plan de salida. Y solo en el caso de que estos beneficios intangibles te llamen la atención, pues yo te invitaría a estar dispuesto a ceder parte de tu participación en el negocio para aprovechar ese valor. Porque cuando compras un negocio, generalmente vas a elegir el financiamiento por deuda o por capital. Esas son las dos principales maneras de financiar. Y como lo hemos dicho y vamos a seguirlo explorando en este episodio, hay pros, hay contras y bueno, seguimos adelante. Por último, es importante que definamos qué estamos dispuestos a ceder a la hora de plantearnos trabajar con un inversionista. La parte más difícil al negociar con un inversionista, creo yo, que es establecer la evaluación del negocio. Porque así como bien dice Edmundo que el empresario siempre es el malo porque el empleado cree que le roba, porque el gobierno cree que le roba y por el que el cliente cree que le roba, normalmente los inversionistas, sobre todo los sofisticados, pues van a buscar todas las maneras de plantear una evaluación que sea beneficiosa o que parta de un punto bueno para ellos, con mucha validez. Entonces, tienes que partir de una idea muy simple, que aunque suena simple y suena obvio,
hemos platicado con mucha gente que está buscando inversionistas para un proyecto, pero ni siquiera tienen claro cuánto van a invertir en los inversionistas que están buscando y qué van a ceder a cambio. Y hablo no solo de ceder en términos de un porcentaje de la empresa, sino qué vas a ceder en términos operativos, en términos de visión, en términos de votos. ¿Me vas a dejar involucrarme? ¿No me vas a dejar involucrarme? Entonces, hay una serie de factores que debemos llegar a ellos o buscar llegar a ellos por medio de la autorreflexión, que se vuelve clave para entender qué es lo que debes tener, qué es lo que te gustaría tener y qué es lo que estás dispuesto a negociar con un inversionista. Toda esta autorreflexión pues viene de analizar tus objetivos, como lo dijimos en el principio, de evaluar los pros y los contras en estos dos escenarios que ya he tocado mucho ese tema, y obviamente de ponderarlo contra lo que buscas impactar a la empresa y el escenario que realmente te va a permitir cosechar los frutos de tu esfuerzo. Una buena práctica y la mejor práctica, que de nuevo puede sonar obvia, puede sonar a que dime algo nuevo, pues es siempre hacer modelos financieros con distintos escenarios para visualizar los costos reales. Ojo, costos reales económicos y no económicos de cada opción de financiamiento a lo largo de los próximos años. Va a depender de tu negocio, va a depender de tu industria, qué tanto puedes proyectar al futuro, si quieres hacer escenarios a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 5 años, pero siempre que estés interesado en sumar a un inversionista posterior a tus modelos financieros, pues tienes que empezar a trabajar en generar una red de contactos. Porque pues la siguiente gran pregunta es, ok, si siempre va a haber escenarios en donde me puede llegar a favorecer trabajar con inversionistas, pues ¿de dónde salen estos inversionistas? Yo te diría, el primer paso es generar una red de contactos, que esto pues es de nuevo muy ambiguo, va a depender de tu situación, de a qué tipo de masterminds, de mentorías, de grupos, de convenciones, de incluso familia, de amigos, de otros empresarios, de cámaras, tienes acceso. Siempre yo diría que en medio del proceso de adquisición de un inversionista hay un proceso de mentoría. Creo que donde más hemos aprendido Edmundo y yo en este proceso de adquisición de negocios, de involucrar inversionistas, de lanzar un programa, de agrupar inversionistas para alcanzar objetivos de manera grupal y potenciar ese apalancamiento mutuo que podemos hacer, siempre ha habido mucha mentoría en medio. Desde un Brian Tracy, que es una figura más alta, a nombres un poco más pequeños como Walker Dibble, como Cody Sánchez y otras personas que nos han dado tanto mentoría directa como indirecta, y son personas que ya han trabajado con inversionistas muy apegados a nuestro nicho, que ya recorrieron el camino. A nosotros constantemente nos gusta decir que no estamos reinventando la rueda ni pretendemos reinventarla. No somos ni los primeros ni los últimos que tocamos el tema, aunque sí somos los primeros y el grupo más grande de inversionistas latinos que tienen como objetivo adquirir negocios ya existentes en Estados Unidos. Pero siempre en el escenario que estés, ya sea con un negocio propio o para ir a adquirir un deal que detectaste, una casa o cualquier tipo de activo de tu preferencia, pues la manera más fácil es empezar con FFF, como dicen los gringos, Friends, Family and Fools. Que bueno, a mí los fools no me gusta ese término, entonces vamos a hablar de Friends and Family, amigos y familia. Hay estudios que te dicen que muchos inversionistas iniciales provienen de este círculo. Incluso por ahí leí alguna vez una estimación de que $60 mil millones al año de inversión se realizaban en círculos de Friends and Family, o sea, amigos y familia, y que de hecho el 38% de los fundadores de startups, su primer financiamiento fue recaudado de fondos familiares y de amigos. Siempre es un primer financiamiento menor. Por ahí la estadística decía que este primer financiamiento tenía un ticket promedio de $23,000, o sea, el puro capital semilla, algo inicial. Pero sí te invito a que si estás en esta exploración, busques grupos, hagas comunidad, busca una tribu que tenga los mismos objetivos e idealmente que haya recorrido el camino que tú estás buscando recorrer. Se me vienen muchas ideas a la cabeza, como ya las mencioné. Si fuiste a alguna universidad, o en algún trabajo, pues busca estos grupos de egresados, estas asociaciones profesionales y empieza a platicar tu proyecto, empieza a estresar tu idea. Nosotros platicamos mucho este tema de estresar las ideas por medio de dialéctica, que no me quiero entrar a temas filosóficos, pero simplemente
es partir de la premisa de que nadie es tan inteligente como se cree, no somos ni tan buenos ni tan inteligentes como nos creemos, y la mejor manera de enriquecer un proyecto y una idea es platicándolo. Claro, y evidentemente es importante evaluar muy bien a quién se lo platicamos y qué opiniones tomamos en cuenta, pero partiendo de la idea de que somos muy selectivos y somos inteligentes en elegir a quién, por qué y cómo le platicamos de un proyecto, entonces podemos partir de la idea de que esas conversaciones te van a llevar y te van a acercar a más personas, a más grupos y a más ideas que realmente te van a permitir ejecutar de la mejor manera tu proyecto. Nosotros en Comprando América tenemos una comunidad en la que buscamos hacer esto, en la que buscamos aprender de los otros, en las que nos acompañamos de manera grupal para hacer adquisiciones, para expandir proyectos, para realizar inversiones de manera individual o grupal. Pero nosotros somos un grupo de muchos que hay más opciones. Quizás no hay una opción como la nuestra enfocada hacia empresarios latinos que buscan hacer adquisiciones en Estados Unidos, pero te aseguro que habrá más opciones e independientemente de tu experiencia profesional, tus objetivos y tu ubicación, creo que siempre tienes la capacidad de ampliar tu red de contactos porque este mundo y el éxito está hecho de personas. Si tú platicas con cualquier persona exitosa, te va a hablar de ángeles, te va a hablar de socios. Y ángeles me refiero de manera figurada a esta gente que nos encontramos en nuestra vida que parece darnos otro impulso, que cuando lo vemos hacia atrás parece que si tienes alguna creencia religiosa, pues pareciera que Dios lo mandó, lo cruzó en tu camino. Algunos le llaman diosidencias, algunos le llaman coincidencias. Como tú lo quieras ver y entender. Algunos dirían, estaba vibrando alto. No quiero entrar a terminologías ideológicas. El punto es que siempre el éxito está construido de momentos y personas. Entonces, busca a esas personas que van a acompañarte y que idealmente van incluso a asociarse o invertir contigo en tu proceso, o que van a ir por un deal juntos. No lo sé, hay muchos escenarios que se pueden explorar, pero para mí es muy clara la frase: nadie está hecho solo. El que te diga que se hizo solo y que no necesitó de nadie miente, y por eso te invito a que busques el grupo de tu preferencia. En Comprando América siempre estamos abiertos a agregar miembros que cumplan los requisitos de especialmente buscar tomar acción y adquirir un negocio en los próximos 12 meses, pero sea cual sea tu situación, insisto, puedes encontrar grupos, pues no de ayuda, sino grupos de construcción de éxito y de acción masiva, que es lo que buscamos hoy en día. Hoy en día no deberíamos estar en búsqueda de grupos de motivación, no deberíamos estar en búsqueda de grupos de plática. Creo que debemos priorizar tomar acción en un mundo tan competitivo y tan veloz. Te repito, si estás listo para adquirir un negocio en los próximos 12 meses, creo que Comprando América es tu primer paso hacia ese éxito y hacia ahorrarte mucho tiempo y dinero en este proceso de ir a adquirir activos y de trasladar tu patrimonio a Estados Unidos. Seguimos Comprando América.